Bueno, entonces ahora sí les doy la bienvenida oficial, no hay problema. Yo los voy a leer en el chat, pero el chat no va a aparecer en el video porque lo tengo en una pantalla aparte. Así que un poco es contarles de qué va a ir este curso, como hablábamos recién con algunos que comenzamos a conversar antes de empezar a grabar. Es un curso básico, ¿no? Ahora vamos a ver también un poco el detalle de qué va a abarcar, pero como les decía también, yo tengo muy claro de dónde arrancamos y hasta dónde vamos a llegar va a depender un poco del interés que tengan los participantes de este curso, ¿no? Tengo armado así un poco en módulos. La clase de hoy, mi idea es presentarme brevemente, obviamente, hacer una introducción a qué contenidos vamos a tener seguros y qué podríamos llegar a ver. Para aquellos que no lo han hecho aún, instalar y configurar el entorno de trabajo, digamos, instalar Python y algún editor de texto para poder escribir código, instalar los plugins que hagan falta y, bueno, ver de un poquito de cómo se utiliza la interfaz de Visual Studio Code, que va a ser el entorno de programación que vamos a usar y lo que se pueda ver hasta que llegue la hora, ¿no? La clase que viene ya empezaríamos más en profundidad con lo que es el lenguaje propiamente dicho, viendo qué son variables, cómo se crean, cómo es la asignación de valores, las particularidades que tiene Python. Ustedes, algunos que son programadores, ya saben que hay lenguajes que son más fuertemente tipados que otros. Bueno, Python ahí tiene algunas particularidades. No llega a ser tan flexible o raro como JavaScript, que a veces cuando alguien viene de una programación más rígida, más estructurada, como por ejemplo de C, y se encuentra con que puede sumar una cadena de caracteres con un número y lo ve muy extraño. Esas cosas en Python no pasa, pero tampoco es tan rígido como Java o C, ¿no? Pero bueno, esos son temas de la clase que sigue. La clase de hoy comienza con un quién soy. Esta parte a mí siempre se me hace media pesada, así que va a ser muy breve. Mi nombre es Ariel y bueno, me dedico a la programación prácticamente desde que me acuerdo. Tengo 56 años y me compré o me compraron la primera computadora cuando tenía 13. Así que hace un montón de tiempo que ando con esto, he pasado por un montón de lenguajes y bueno, mi formación es básicamente, soy un técnico electromecánico, después reconvertido en desarrollador. Eh, He trabajado haciendo aplicaciones para PC, aplicaciones web, automatismos y últimamente, en los últimos 4 o 5 años, he empezado a trabajar también dando cursos y creando cursos para una agencia de la ciudad de Buenos Aires. Yo soy argentino porque veo mucha gente también que no es acá, que son compañeros de Chile, veo, y también de algún otro país latinoamericano. Bueno, acá en la ciudad de Buenos Aires en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dictan cursos que son gratuitos y bueno, estoy trabajando con esta gente. Lo importante es también quiénes son los destinatarios de este curso, un poco quiénes son ustedes, ¿no? Lo que creo que la persona que se puede ver beneficiada de este curso es aquella persona que sea curiosa, que quiera aprender algún lenguaje nuevo, que tenga ganas de aprender, preferentemente que tenga algún conocimiento de lógica, lo indispensable para poder entender un algoritmo. Como decíamos recién, hay muchos de ustedes que ya han programado en otro lenguaje, así que eso lo tienen cubierto y si no lo iremos cubriendo a medida que haga falta. Son usuarios de computadoras, creo que todos deben estar conectados mediante una PC a esta reunión, así que tienen computadoras. Y por supuesto que tengan interés en desarrollar aplicaciones con Python de cualquier tipo, porque Python tiene la ventaja de que es un lenguaje muy flexible, así que podemos hacer desde el backend de una aplicación web, utilizando obviamente Python y alguna librería como puede ser Flask o Django. Podemos hacer aplicaciones de escritorio, que son mayormente las que vamos a hacer, ya sean utilizando la terminal, que tiene integrado cualquier sistema operativo. Eh, Quizás ahí noten como que estamos en 1990 de nuevo, pero bueno, también se pueden hacer aplicaciones con una interfaz gráfica utilizando nuevamente alguna librería que nos dé acceso a los widgets que tiene cada sistema operativo. Y por último, que creo que también es un aspecto bastante interesante, Python es uno de los lenguajes que se utiliza para hacer aplicaciones que tengan que ver con la inteligencia artificial. Hay un montón de librerías
de Machine Learning y demás, que seguramente les son muy conocidas, tener una noción de cómo programar en Python nos puede ayudar un montón a hacer nuestras propias aplicaciones de inteligencia artificial, ¿no? Si bien hoy día, utilizando justamente algún chat de inteligencia artificial, podemos crear aplicaciones prácticamente sin saber mucho cómo programar, nos damos cuenta que si queremos hacer algo que más o menos sea interesante o funcione, o queremos corregir algo que no funciona del todo bien, el tener un conocimiento del lenguaje todavía es necesario. Así que eso es un poco el público al que va dirigido esto. Y volviendo a lo que hablamos antes de empezar a grabar, del contenido y la modalidad del curso, bueno, en principio el curso es completamente gratis, nos vamos a juntar 1 hora por semana, las clases las vamos a dejar grabadas, así que si llegan tarde o no se pueden juntar, las clases van a estar igual en un canal de YouTube que ahora vamos a ver cuál es. Vamos a usar Meet para las clases en vivo como estamos usando ahora. Todos los enlaces necesarios van a quedar abajo de este video para que si estás viéndolo más tarde los puedas usar la semana próxima. Como decía recién, las clases las vamos a compartir grabadas y todo el material que mencionemos, que utilicemos, siempre que sea obviamente público y libre, lo vamos a ir subiendo a un repositorio de GitHub cuya dirección también queda en la descripción de este video y va a estar en la misma presentación esta que les voy a compartir cuando termine la clase. En principio, al curso lo pensamos en 8 módulos, ¿no? Cada módulo con sus características y sus particularidades. El primer módulo está enfocado a una introducción que comienza hoy justamente de lo que es Python, qué se puede hacer con él y las cosas básicas antes de empezar a escribir un programa. Por ejemplo, cómo instalar el sistema, cómo podemos hacer para escribir código en Python, si lo vamos a tener que compilar, si va a ser interpretado, si va a ser qué va a ser necesario y demás. Ese primer curso, ese primer módulo va a durar unas 3 o 4 clases, ¿sí? El segundo módulo, cuando ya sepamos qué es una variable, cómo le asignamos un valor, qué tipos de datos tenemos y demás, que veamos cómo podemos ingresar o mostrar datos por medio de la terminal, vamos a empezar a trabajar con lo que es el control del flujo de programa, que más allá de tener programas que sean completamente lineales, vamos a ver que en Python están disponibles todas las estructuras convencionales y clásicas de cualquier lenguaje de programación, como son los condicionales, los bucles y demás. Ahí vamos a dedicarle también 3 o 4 clases para poder hacer cosas un poco más interesantes que un programa simplemente lineal, ¿no? También estimo que serán unas 3 o 4 clases dependiendo un poco de cuántas preguntas tengamos y de qué ejemplos pongamos y cómo podemos avanzar. Una vez que hayamos comprendido todo eso y que tengamos cierta soltura con el manejo de los datos básicos, que son las cadenas de caracteres, números enteros, números en formato de punto flotante, vamos a ver las estructuras de datos que en Python son muy importantes. Python es un lenguaje de programación que es muy bueno trabajando con listas. Y bueno, además de las listas, también hay otro tipo de estructuras que tienen algunas similitudes y algunas diferencias, como son básicamente las tuplas, los diccionarios y los conjuntos, ¿no? Pero si uno entiende bien cómo funciona una lista, las demás estructuras se pueden comprender con cierta facilidad basándose en las listas. Por ejemplo, una tupla es como una lista, pero que no se pueden modificar sus valores, es inmutable. Y así podemos ir generalizando un poco. Estas estructuras de datos nos permiten hacer programas también mucho más complejos. Podemos almacenar, no sé, una lista de valores que queremos después analizar para hacer algo, bueno, junto con los bucles y demás. Esto nos va a permitir crear programas más potentes. Y cuando empecemos a crear programas que son un poco más potentes, vamos a descubrir que estos programas se van a ir haciendo cada vez más extensos, va a ser más complejo seguir su código y demás. Entonces ahí aparecen las funciones que nos permiten agrupar bloques de instrucciones que utilizamos más de una vez o que
o que queremos encapsular por algún motivo, los podemos agrupar en funciones, me refiero a funciones del usuario, ¿no? Funciones creadas por el usuario. Ahí vamos a tener también que dedicarle 3 o 4 clases para ver las características de las funciones en Python y aprender a los rudimentos de la programación funcional. Python es un lenguaje de programación que tiene una pata apoyada en la programación funcional, que es la programación, si se quiere, más clásica, ¿no? La programación de los 80, de los 90, pero también está orientado a objetos, o sea, uno puede usar ambos paradigmas en un mismo programa. Eh, la orientación a objetos en Python está fuera del alcance de este curso, de este nivel 1, digamos, pero sin embargo, probablemente a lo largo del desarrollo de estas clases, usemos algún objeto que nos provee el lenguaje. De hecho, cualquier variable es un objeto si somos rigurosos, eh, pero no vamos a crear nosotros ni clases ni objetos, ¿sí? Bueno, eso sería entonces el módulo 4. El módulo 5 habla de las técnicas ya un poco más avanzadas, que sería, por ejemplo, el manejo de excepciones, o sea, cómo evitar que un error nos rompa el programa y el usuario queda ahí viendo un mensaje en inglés y que no sabe qué hacer. Eh, y usar algunos conceptos que, si bien no son, a veces no son comunes con otros lenguajes de programación, pero nos facilitan un montón la vida en Python, como algunas funciones específicas para el manejo de fechas, o lo que se llaman f-strings, que son una forma de darle formato a la salida por la terminal sin demasiada dificultad, es muy potente. Ese tipo de cosas la veríamos en el módulo 5 en 2 o 3 clases, como para poder ir redondeando un poco todo el contenido que teníamos hasta ahí. Y ahí también vamos a aprender a manejar archivos. Poder abrir un archivo de texto, hacer una búsqueda en su interior, poder agregar texto en un archivo. Cuando digo texto me refiero a un archivo que no tenga alguna codificación, como por ejemplo un documento de Word, pero sí podríamos abrir un archivo que tenga datos separados por coma y demás, y procesarlo sin necesidad de utilizar todavía ninguna librería ni nada en especial. Dicho todo eso, Python también tiene la posibilidad de utilizar librerías. Acá nosotros, en lugar de hablar de librerías, cuando estamos en Python hablamos de módulos o paquetes, pero el que ya viene de otro lenguaje de programación, sepa que cuando uno dice un paquete o un módulo, está hablando de una librería o un conjunto de ellas, que básicamente lo que tienen son objetos o funciones que escribió alguien más, o nosotros mismos, porque también podemos crear nuestros propios módulos o paquetes que contienen código que podemos utilizar. Entonces ahí es donde empieza a hacerse un lenguaje de programación muy potente, porque, como ya habrán oído nombrar, existen módulos que son específicos para el aprendizaje automático, para el manejo de datos, para la realización de gráficos. Todo ese tipo de librerías aprenderíamos a usarla en este módulo 6. Python tiene dos grupos grandes de librerías. Uno de ellos es el grupo, digamos, de librerías que ya están incluidas cuando uno instala el lenguaje, que son las más comunes, como por ejemplo, no sé, la librería que tiene todas las funciones matemáticas, funciones para trabajar con datos aleatorios, fechas. Ese tipo de módulos hay que importarlos para poder usarlos, pero ya están instalados. Y después hay otra serie de módulos que son externos. De esos hay miles. Hay un mecanismo muy simple para instalarlos, pero requieren una instalación adicional. Vamos a ver ambos, ¿no? A ver qué sigue. Módulo 7. Estructuras y funciones adicionales. Bueno, acá lo que tenemos son... bueno, los f-string que los mostré hoy aparecen acá, pero eso es un error de la diapositiva. La idea es verlos antes, ¿no? Bueno, esto de switch, hay mucha gente que programa en Python y que, si no ha estado muy atento a los lanzamientos de versiones nuevas que ocurren con periodicidad, a lo mejor no lo han visto. El switch es el famoso case que tienen otros lenguajes de programación que permiten hacer una selección múltiple. Eso en Python no estaba hasta no hace mucho tiempo, hace supongo que 2 o 3 años, pero bueno, ahora existe, así que después de haber visto condicionales y demás, podríamos ver switch. Acá también vamos a ver el uso de funciones lambda, vamos a ver unas estructuras o unos elementos que se llaman iteradores, que permiten
junto con los bucles, trabajar con datos de una forma bastante fluida, así que ese tipo de cuestiones adicionales que todavía para mí están dentro de lo que es Python inicial, lo vamos a ver acá. O sea, son cosas potentes, pero que no son muy difíciles de comprender, entonces las podríamos ver en este mismo curso. Y ya como para cerrar esta primera etapa, me gustaría que le dediquemos 3 o 4 clases al uso de bases de datos. No estoy hablando acá de utilizar un gestor de base de datos que requiera de un servidor, ni mucho menos, sino utilizar una librería que se llama SQLite, que entiendo que es una librería que está disponible para muchos lenguajes de programación, pero Python tiene un módulo que permite utilizarla, y lo que hace básicamente es permitirnos utilizar la sintaxis de SQL con un archivo de texto, un archivo solo que está en la misma carpeta donde uno trabaja con sus scripts de Python. Ahí adentro de ese archivo uno puede definir tablas, índices, exactamente igual que si trabajara con un gestor de base de datos, pero sin la complejidad que tiene. Está bastante bien, tiene algunas limitaciones serias, como por ejemplo no se permite el acceso concurrente, o sea, si uno está haciendo una consulta, el otro tiene que esperar a que termine para poder acceder, pero para aplicaciones de prueba o para aprender a utilizar incluso el lenguaje SQL está muy bien porque no requiere instalar nada ni complicarse la vida, simplemente se utiliza este módulo y uno puede hacer ahí algo bastante interesante y divertido, ¿no? Así que esto sería un poco el contenido de todo el curso. No sé cómo vienen, los veo ahí en el chat, están calladitos. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos verlo ahora. Si no, les cuento qué deberíamos instalar y cómo hacerlo. Bueno, vamos con eso entonces. Instalación de las herramientas. Claramente, para poder programar en Python necesitamos algunas cosas, ¿no? Lo primero, indispensable y fundamental que necesitamos es tener el intérprete del lenguaje Python instalado en nuestra compu. Digo el intérprete de Python porque Python es un lenguaje que no está compilado. Esto lo voy a decir así muy rápido porque no es el objetivo de este curso, pero en general hay dos tipos de concepciones a la hora de diseñar un lenguaje de programación. Por un lado están los lenguajes de programación que son compilados, que requieren un proceso que justamente se llama compilación, que tiene lugar cuando uno ha escrito el código fuente y uno ha escrito las instrucciones en ese lenguaje de programación. Antes de poder ejecutarlo, lo debe compilar. Esa compilación lo que hace es convertir nuestras órdenes a un lenguaje ¿sí? que pueda entender el procesador que estamos usando. Eso es bueno y malo, digamos, como todo tiene su parte fuerte y su parte un poco más débil. Por un lado, que el lenguaje sea compilado implica que va a ser mucha más rápida su ejecución, porque ese proceso de traducción, si se quiere, al lenguaje propio del procesador, hace que el procesador lo pueda ejecutar mucho más rápido. Por otro lado, cuando uno está aprendiendo a programar, cada vez que quiere probar algo, necesita compilar y compilar y compilar todo el tiempo, y por ahí puede ser una desventaja. Python es interpretado, es decir, no requiere compilación. Cuando uno escribe un script en Python, a la hora de ejecutarlo, hay un programa que está instalado en la PC, que justamente es el que deberíamos instalar ahora, que se encarga de tomar todas las instrucciones que hemos escrito en Python y una a una, a medida que es necesario, ir convirtiéndolas a algo que entienda el procesador de nuestra compu y ejecutarlo. Hay intérpretes de Python para Linux, para Windows, para Mac, incluso para Android, para un montón de plataformas. También hay para microcontroladores. Pero bueno, tiene esa ventaja y esa desventaja. Es un poco más lento que si fuese, o bastante más lento que si fuese un lenguaje compilado, pero por otro lado tiene la fortaleza, si se quiere, que no requerimos de compilación cada vez que vamos a hacer una prueba. Si uno escribiese un programa completamente en Python, probablemente sería notoriamente más lento que si lo escribiéramos en otro lenguaje, pero como casi todos los módulos importantes de Python están escritos en otros lenguajes y están, digamos, precompilados, cuando uno utiliza una librería
para hacer aprendizaje automático o para hacer un gráfico o lo que sea, esa librería probablemente está hecha en C o en otro lenguaje de programación que ya está compilado y lo único que hace Python es hacer llamadas a esa librería, entonces no se resiente tanto el rendimiento, ¿no? Pero bueno, es lo que necesitamos hacer. Para instalar Python, básicamente entramos en esta URL. Yo voy a ver si puedo copiar el enlace y hacerlo para que vean cómo se hace, pero es muy sencillo. No lo copié. A ver, copiar vínculo. Copiar. Uf. Yo estoy usando Linux acá, por eso tengo un video preparado por ahí que se los voy a dejar en el enlace más abajo. Con el proceso de instalación en Windows, paso a paso, en Mac no lo tengo. Pero es muy sencillo porque es una instalación de un programa como cualquier otro, donde vamos poniendo siguiente, siguiente, siguiente y nada más. Así que no van a tener demasiada dificultad. Cuando accedan a esta página, cuya URL también voy a dejar abajo en el video, van a ver que tiene una opción acá de hacer descargas y que cuando van ahí les muestra la última versión disponible, que para el caso de estar usando Linux es la 3.13.0, supongo que para los demás sistemas operativos también. Descargan de acá la aplicación, les va a descargar un ejecutable y lo ejecutan, valga la redundancia, y le van dando siguiente, siguiente, siguiente hasta terminar. Ya estoy, Jaime, con vos. Con la única salvedad y el único cuidado ahí a la pasada es que en un momento, cuando uno está haciendo una instalación, el instalador tiene un tilde que básicamente nos pregunta si queremos extender la longitud del path, del camino que tiene Windows para registrar los directorios donde están instalados los programas, para poder acceder a ellos sin necesidad de escribir toda la ruta. Bueno, lo único que tienen que acordarse es de marcar ese casillero para que lo pueda hacer. Si por algún motivo se lo olvidan, lo que va a ocurrir es que más tarde o en la próxima clase, cuando querramos usar Python, les diga que no encuentra el programa. Ahí en ese caso se ejecuta de vuelta el instalador y se corrige. Con esto, Jaime, vamos a poder usar Python en la terminal. Pero además de Python vamos a instalar otra aplicación que es la que nos permite escribir el código, que tiene una terminal integrada. Así que prácticamente no vamos a salir nunca de ese editor. Pero sí, efectivamente, teniendo Python instalado, de hecho en algunos sistemas operativos viene ya instalado, preinstalado, uno puede acceder a una terminal y escribiendo Python y el nombre del script lo podés ejecutar en la terminal. Si no tenés ninguna librería que genere una interfaz gráfica, lo vas a ver como si te hubieras agarrado el DeLorean y hubieras vuelto a 1980 a una terminal de DOS más o menos, ¿no? Pero bueno, necesitamos conocer esto básico para poder luego ir hacia algo un poco más complejo. Así que bien, necesitamos instalar esto. Bueno, mira, acá en la diapositiva tenía la misma pantalla que vimos recién. Algunas compus que no son muy nuevas, no creo que sea el caso de nadie ya, pero si usted tiene una máquina con un sistema operativo que no sea de los últimos 3 o 4 años, a lo mejor no reúne los requisitos mínimos para poder instalar una versión tan avanzada como la 3.13. Intenten por lo menos tener la 3.8, que desde ahí para atrás ya hay algunas cosas que han cambiado demasiado. Entiendo que la 3.8 debe ser como de 2016, 2015, así que cualquiera que sea de los últimos 4 o 5 años le va a funcionar. Bien, y además de tener instalado el intérprete de Python que les mostraba recién y que, insisto, más abajo les dejo el enlace a un video donde se ve paso a paso cómo hacerlo, también necesitamos instalar un editor de texto. Todas esas instrucciones que vamos a escribir en este lenguaje de programación las tenemos que escribir usando alguna herramienta. No podemos usar Word o alguna herramienta similar porque ese tipo de aplicaciones le dan formato al texto. Cuando uno escribe alguna palabra y después abre ese archivo, no sé, escribimos un hola en una hoja de Word y vemos que ese archivo a lo mejor pesa 16K después. Quiere decir que además del hola hay un montón de cosas. Todo ese montón de cosas que se guarda en un archivo de un procesador de texto impiden que el programa se ejecute. Entonces necesitamos un editor de texto plano. En teoría podríamos usar el mismo bloc de notas para escribir un programa en Python y no habría ningún problema.
El tema es que hay herramientas mucho mejores que un bloc de notas para escribir código. Una de ellas es Visual Studio Code. Estas herramientas no solo nos permiten escribir código, sino que también le dan formato, colorean la sintaxis, nos corrigen, nos subrayan si hay algún error, nos dan sugerencias, tienen un montón de plugins para facilitar la programación, entonces ahorra un montón de tiempo el utilizar alguno de estos editores. De todos los que hay, ahora les voy a pasar por el chat algunos más y les voy a dejar también algunos más les voy a dejar, digo, en la descripción del video. De todos los que andan dando vueltas, a mí me parece que uno de los más recomendables es Visual Studio Code, porque no solo nos permite escribir código en Python, sino que nos va a permitir escribir código en cualquier lenguaje que se nos ocurra, nos va a permitir trabajar con archivos de datos, hasta hojas de Excel podemos abrir con Visual Studio Code instalando los plugins adecuados, ¿no? Podemos abrir las bases de datos que hagamos con SQLite y las podemos consultar en el mismo editor de texto. Es decir, es una herramienta muy potente y que si la aprendemos a usar nos va a servir a futuro si usamos algún otro tipo de lenguaje de programación. Esto también se instala muy fácil, basta con ir a esta URL. Bueno, no voy a entrar porque lo vamos a ver acá. Cuando entren en esta página van a ver la portada, digamos, la página de bienvenida, donde los invita a que descarguen el paquete adecuado para su sistema operativo. En mi caso me está sugiriendo bajar estos archivos raros porque esto es una versión de Linux, pero a ustedes muy probablemente, si están usando Windows, acá le va a mostrar un archivo, un exe para que descarguen e instalen, ¿sí? Si no, si por algún motivo, no me ha pasado nunca, pero si por algún motivo no les detecta correctamente el sistema operativo que están corriendo, pueden ir acá donde dice descargar y van a ver que pueden ahí elegir la versión que ustedes necesiten. ¿Ven? Acá les muestra para cada sistema operativo instaladores diferentes. En general, la primera opción es la que mayormente es útil, pero bueno, cada cual conoce su sistema operativo y sabe más o menos cuál utilizar. ¿Sí? Para Windows 10 y Windows 11 van por este enlace. Acá no hay que tener cuidado con nada, se descarga muy rápido, se instala muy rápido y no tiene mayor secreto, ¿no? Cuando lo hayan instalado, lo que van a ver cuando lo ejecuten es algo parecido a esto que tengo abierto yo acá. Yo ya lo tengo obviamente instalado a Visual Studio Code, es un editor muy clásico, digamos, en su forma, ¿no? Tiene una barra de menú, como cualquier programa, una barra de estado, tiene una zona que habitualmente ahí se ve el explorador, donde están los archivos que tenemos abiertos. Yo acá tengo una carpeta, pero no tengo nada. Y una zona donde uno edita el texto, ¿sí? Acá no se ve nada hasta que uno no abre un archivo de texto. Supongamos que vamos a hacer nuestro primer programa en Python. Tenemos que venir acá al explorador. Si el explorador no está visible, lo activamos haciendo clic en estas hojitas, así, acá. Cada vez que hago clic acá, aparece o desaparece el explorador. Conviene abrir una carpeta y trabajar en una carpeta, tener todo nuestro proyecto en una carpeta. Para hacer eso podemos venir a Archivo, Abrir carpeta, seleccionamos una carpeta de nuestro sistema de archivos, o sea, yo voy ahí a abrir carpeta y veo esta ventana que estoy viendo acá es una ventana de mi sistema operativo, ¿no? Ustedes verían una con probablemente carpetas amarillas o lo que fuera su interfaz habitual. Eligen o crean una carpeta, la abren, clase 1, abrir, y una vez que están ahí, ya acá ven el contenido de esa carpeta. El contenido de esa carpeta es nada porque está vacía, pero con este simbolito que dice nuevo archivo, uno puede crear su nuevo archivo en Python. Vamos a poner prueba.pi. El PI es porque todos los archivos que hagamos en Python tienen que tener esa extensión para que los reconozca después sin demasiado problema el intérprete. En principio, si uno le pusiera otra extensión, podría llegar a funcionar, pero para qué complicarla, vamos por lo que se aconseja y le ponemos .py. Bueno, una vez que hacemos eso, vemos que acá donde no había nada, me apareció una solapa con el archivo listo para que yo empiece a escribir código. Si creo otro archivo, prueba2.py,
se va a abrir una solapa más. O sea, esto funciona de manera muy similar a lo que es el navegador. Yo por cada archivo que tengo abierto tengo una solapa. Las puedo cerrar, si hago doble clic, las puedo volver a abrir, las puedo cambiar de lugar. A medida que vayan transcurriendo las clases y sea necesario, vamos a ir aprendiendo un montón de cosas que se pueden hacer con este software, ¿no? Pero bueno, para que ocurra esto que ha ocurrido acá, que me puso este simbolito y que si yo ahora escribo acá, por ejemplo, print, hola mundo, para que aparezca todo esto que están viendo ahora, es necesario configurar, si se quiere, este editor de texto para que reconozca el código en Python. Para eso necesitamos instalar algunas extensiones, ¿sí? Voy a quitar esto de acá. La primera extensión que deberíamos instalar, que probablemente Visual Studio Code cuando lo ejecuten por primera vez automáticamente les avise que la va a instalar, es la que convierte la interfaz del editor al español. O sea, este paquete lo que hace es cambiar los menús y demás por las versiones en español. Si uno no tiene instalado esto, acá arriba en lugar de archivo dirá file, o sea, va a cambiar, esto estaría todo en inglés, con este paquete lo cambia al español. Eso no quiere decir que acá, cuando yo escriba mi programa en Python, pueda poner, no sé, imprimir en vez de print. O sea, el lenguaje no se va a modificar. Se van a modificar únicamente lo que es la interfaz del editor de texto, cambiando el paquete del idioma. Si no lo instalan, no pasa nada. Lo único que van a tener los menús en inglés. Y además de este paquete, hay otro que es fundamental, que es este. Este paquete, que se llama Python a secas, que está creado también por Microsoft. Creo que yo no lo dije, pero Microsoft es la empresa que crea Visual Studio Code, a pesar de que es de código libre, que es open source y demás. Es un lenguaje que está, un editor que está mantenido por Microsoft. Y Microsoft tiene un montón de extensiones para instalar. Así que la otra que tenemos que instalar es Python. ¿Cómo las instalamos? Venimos acá, a estos cuadritos que están acá, que dice extensiones. Si no han instalado todavía ninguna, probablemente diga plugins acá. Y ahí van a ver que les muestra en el lugar donde veíamos los nombres de archivos. Vamos a ver ahora extensiones, ¿no? Probablemente acá no vean ninguna porque estas son las que yo tengo instaladas, pero ustedes verían un montón de extensiones. De hecho, hay miles de extensiones para instalar. Si quiero instalar la que se llama Python, lo que tengo que hacer es buscarla acá arriba. Entonces uno escribe ahí el nombre de la extensión que está buscando y automáticamente se conecta con internet y me muestra todas las que hay que contengan ese nombre. ¿Ven? Hay varias. Python, Python Debugger, Python Indent, hay un montón. Pero la que tenemos que instalar es esta, que está provista por Microsoft, que tiene en este momento 144 millones de descargas y cuyo enlace yo les voy a dejar también en la descripción del video. Esto en realidad no es una extensión, sino que es un paquete de extensiones. Acá dentro de esta tenemos el autocompletado, tenemos un montón de paquetes sueltos, digamos, puestos adentro de esta sola extensión, ¿no? Todo este coloreado y demás se ve así porque tenemos instalado este paquete. O sea que esto es, diría que, indispensable para poder trabajar cómodamente con Python. Hay un par más que ya no son tan indispensables, pero que estaría bueno tenerlas, que son esta Visual Studio Code Icons. Lo que hace es nada más que ponerle a los archivitos acá al lado este iconito. Puede parecer irrelevante ahora, pero cuando en la misma carpeta empecemos a tener archivos de texto, archivos de datos con campos separados por coma y demás, está bueno a golpe de vista que tengamos un icono acá representativo de ese tipo de archivo y los podamos ver bien. Si más adelante se ponen a hacer una aplicación web, por ejemplo, donde el backend esté escrito en Python, pero tengan un frontend escrito con, no sé, HTML, JavaScript, CSS y demás, cada archivo, más allá de que a lo mejor convendría tenerlo en una carpeta separada, pero cada archivo va a tener su correspondiente loguito. Esa extensión se instala buscándola acá arriba. VS Code Icons se llama. A ver, tenemos el nombre acá. Lo escriben así. Y van a ver que aparece ahí.
tal cual lo ven acá, nada más que en lugar de la opción de deshabilitar, desinstalar y demás, ustedes van a tener la opción instalar. Una vez que lo instalan, bueno, lo van a ver como lo veo yo. Si en algún momento no la quiero usar, tengo la opción o bien de desinstalarla completamente o de deshabilitarla. Uno lo pone deshabilitar y temporalmente no está funcionando. Cuando necesitan volver a usarla, la vuelven a habilitar. Eso está especialmente bueno para cuando tenemos extensiones que por ahí pueden tener un conflicto unas con otras, que no es muy frecuente, pero que podría pasar, las podemos deshabilitar temporalmente. Y bueno, y la última, para que no se haga muy pesado toda esta etapa de instalación de cosas, que yo sé que esto es mortal esta primera clase, porque ustedes seguramente están desesperados de ganas de empezar a escribir código, pero necesitamos pasar por esto. La última que yo recomiendo que instalen es esta, que lo que hace es colorear los tabuladores. Cuando uno está escribiendo código, habitualmente suele ordenar el código dejando algunos espacios entre el código y el margen izquierdo. Bueno, en Python esos espacios son fundamentales porque, como vamos a aprender, forman parte del lenguaje. O sea, si uno está programando en Java o en C o en JavaScript, deja espacios donde le parezca porque son solamente una forma de darle un formato al código para que sea más legible por el humano. Bueno, en el caso de Python, esos tabuladores, esos espacios son parte del lenguaje. Por ejemplo, para marcar un bloque de código, en lugar de usar llaves como usaríamos en JavaScript o en C, acá usamos un tabulador. Entonces, ¿qué pasa? Si yo dejo todo el fondo negro, a veces no estoy muy seguro si tengo un tabulador de 2, 4 o 6. Con esta extensión que les propongo instalar, a ver si la anotamos por acá, esta extensión que se llama Indent Rainbow, que está acá, lo que hace es colorearnos los tabuladores. Entonces, a medida que vamos agregando más tabuladores, vemos ahí una banda con un color que indica que terminó un tabulador y empieza otro, ¿no? Eso van a ver que les va a ser de mucha utilidad. Así que lo buscan acá, como buscaron el otro, por el nombre, Indent Rainbow. Si escriben indent va a funcionar mejor que si escriben cualquier cosa como hice recién. Acá está. Y bueno, le dan a instalar y en un momento se descarga y se instala. Entonces ahí vamos a tener el código más prolijo. Eso sería lo indispensable como para poder empezar a trabajar, ¿sí? Probablemente tengan alguna dificultad. Recuerden que en la descripción del video les dejo algunos enlaces para otros videos cortitos donde está el proceso paso a paso más detallado y en otro sistema operativo. Una vez que tengamos instalado Visual Studio Code, les va a dejar sobre el escritorio un icono, un iconito como este, que con un doble clic van a poder entrar. Y ahí van a ver que hay una interfaz llena de cosas que en un principio parece bastante compleja, pero que después de estar trabajando un rato con esto uno se amiga rápidamente. Como verán, el núcleo de todo esto es esta zona de trabajo donde están las pestañas con todo lo que hemos ido abriendo, inclusive la instalación de las extensiones no son más que otra pestaña aquí, ¿ven? Yo la puedo cerrar y ya está. Entonces tenemos esta zona de trabajo, este área que está de este lado que se puede achicar hasta desaparecer por completo, y en ese lugar es donde aparecen o bien el explorador de archivos o bien un cuadro de búsqueda, un debugger, o ya veremos qué es todo eso, ¿no? O el acceso a las extensiones que hemos usado hace un ratito, ¿no? Después aquí abajo tenemos la posibilidad, que no lo vamos a hacer hoy, probablemente tampoco la próxima clase, pero sí más adelante, podemos crear diferentes cuentas, entre otras cosas para sincronizar nuestro código con GitHub o también para poder tener, no sé, puedo tener una cuenta para el trabajo donde utilizo las extensiones que utilizo en mi trabajo y puedo tener otra cuenta para mi, qué sé yo, para mis hobbies, donde estoy programando para jugar con algo y tengo otras extensiones. Entonces uno puede tener varias cuentas en el mismo editor de texto, en el mismo editor de código y personalizarlo a gusto. Después con este engranajito van a ver que hay un montón de cosas para personalizar. Se pueden pasar la vida personalizando esto. Acá probablemente
Lo que usen podría ser cambiar los colores con temas. Van a ver que en tema de color yo estoy usando ahora lo que se llama Moderno Oscuro, que es un tema que viene ya preinstalado en Visual Studio Code, que hace que el código se vea con estos colores que se veían acá y no con otros. Pero uno cambiando el tema puede hacer que las palabras, no sé, las funciones se vean en lugar de en amarillo, se vean en rosa, que las cadenas de texto en lugar de en naranja se vean de otras. Eso es una cuestión completamente subjetiva de cuál les gusta más. Pueden venir entonces acá a temas y pasarse un ratito mirando qué temas hay. Hay temas que tienen el fondo claro, otros que son modo oscuro, que son los que más usamos los programadores en general, pero pues diviértanse un poco mirando ahí. Jaime pregunta qué extensiones instalamos. Por ahora esas 4, Jaime, y por ahí más adelante vamos a ir viendo a medida que sea necesario alguna más. Con esas 4 ya podemos jugar un montón. Bien, ¿cómo hacemos para manejar el tamaño de la ventana? A veces la letra es muy grande o muy chica para nuestro gusto. Con la tecla control y el signo más o menos podemos agrandar toda la interfaz o achicarla. Y si no, podemos cambiar el tamaño solamente de la fuente que estamos usando para el texto apretando control y la ruedita del mouse. Esto que estoy haciendo ahora, yo estoy manteniendo la tecla control presionada y la ruedita del mouse. Puede que no funcione en todas las compus, pero si no le funciona me avisan y vemos cómo instalarlo. Hay que ir a la configuración y dentro del perfil buscar el tema de la ampliación del zoom con la ruedita del mouse y se cambia de ahí. Las extensiones, Jaime, eran, para que vamos a ir en orden. La primera que se va a instalar prácticamente sola, porque te lo va a sugerir acá abajo el mismo Visual Studio Code, es la del lenguaje. La segunda es Python, para poder tener todo el autocompletado y demás. Y después teníamos los de los iconitos, que es medio irrelevante por ahora, pero ya que estamos instalando cosas, nos lo sacamos de encima. Y por última, la del Inden Rainbow, esas 4. ¿Sí? Impecable, buenísimo. Si ustedes bancan esta hora de instalación de cosas, después van a llegar al final. El curso Rafael, como decíamos hoy, está enfocado a lo básico de Python. Si te fijas después, en un ratito, el video completo, hay 8 módulos y van desde la programación no funcional hasta casi, digamos, lo que sería objetos. Vamos a ver algo de análisis de datos, pero no nos vamos a enfocar en eso. Probablemente hagamos una segunda parte donde utilicemos librerías específicas para hacer análisis de datos, podamos enfocarlo más a un aprendizaje basado en retos y hacer algo interesante por ese lado. Bien, me está avisando acá que quedan 15 minutos de reunión porque está programado para que dure una hora, así que vamos a ir redondeando un poco esto. Una vez que tenemos todo esto instalado, decíamos que tenemos sobre esta sección, esta parte que vamos a usar mucho, que es el explorador de archivos. Acá teníamos un par de cositas que vimos recién. Esta banda inferior que va de extremo a extremo es una barra de estados, donde con el tiempo vamos a ir viendo si hay errores, si estamos sincronizados con un repositorio de GitHub, un montón de cuestiones que iremos viendo a medida que sea necesario. Acá abajo del todo me dice dónde tengo ubicado el cursor. Voy a checar esto porque en el video que estoy grabando aparece mi imagen por acá, entonces por ahí esto no se ve. Decía, la posición del cursor, fila y columna en la que estoy ubicado en este momento. Estoy ubicado en la tercera fila, tercera columna. Esto que dice espacios 4 es la cantidad de espacios que se producen cada vez que aprieto el tabulador. O sea, cada vez que aprieto el tabulador equivale a 4 espacios. Se puede cambiar, pero en general van a encontrar que la mayoría de los programadores usan 4. Así que para qué ir en contra de la corriente, lo dejaríamos en 4. Esta es la codificación de caracteres que tienen los archivos que generamos. Es algo medio técnico, pero quiere decir básicamente qué código tiene cada carácter que yo uso. UTF-8 está súper bien, salvo que estén hablando en coreano o en algún lenguaje que utilice símbolos que no están en nuestro idioma, ni en el inglés, ni demás. UTF-8 es lo estándar. Esto no me acuerdo qué era. Ah, el tema de los fines de línea.
Si el fin de línea tiene un retorno de carro o no, bueno, lo dejamos así, que es lo habitual. ¿Qué modo de lenguaje vamos a usar? Esto es porque uno puede tener más de un intérprete de Python instalado en el sistema. Creo que en mi caso tengo uno solo, pero uno podría tener dos versiones o así. Por acá podríamos seleccionar qué versión estamos usando. ¿Ven? 3.10, 3.12, etcétera. Bueno, uno elige de acá. En su caso creo que no van a tener que tocar nada, van a dejar como tienen ahí. Y bueno, poco más para ver. Esto de acá no es algo de Python. Esto es para poder montar un servidor pequeño para ver páginas web y demás. Así que con eso estaría. Y este botoncito de acá es importante porque nos permite directamente ejecutar este código sin necesidad de tener que grabar el archivo, ir a la terminal, ejecutarlo desde ahí. Cuestiones que veremos más adelante, pero que por ahora no nos suman nada en esta clase. Así que vamos a usar directamente esto. Este código que yo escribí acá sería nuestra primera instrucción en Python, digamos, ¿no? Fíjense que tengo acá al costadito el número de línea en el que estoy posicionado. Hay un par de líneas en blanco porque fui apretando Enter y quedaron un par de líneas en blanco. Y acá escribí print, paréntesis, comillas, hola mundo, y cerré las comillas y el paréntesis. No tenemos ni idea de Python, pero les voy adelantando que lo que he escrito acá es una función que se llama print, que tiene como funcionalidad o como objetivo enviar a la pantalla, enviar a la terminal, el contenido que uno ponga entre los paréntesis. En Python todas las funciones llevan un par de paréntesis, incluso podrían ser un par de paréntesis sin contenido, como este. Yo podría poner print así y no estaría mostrando nada en la pantalla, pero necesito ponerlos porque las funciones siempre llevan un paréntesis ahí, ¿no? Eso también lo vamos a ver más en profundidad. Y lo que está encerrado entre comillas es lo que conocemos como una cadena de caracteres. Es una serie de símbolos, en este caso son letras y un espacio por acá, pero podría haber números o caracteres especiales, que se van a mostrar tal cual están entre las comillas en la pantalla. ¿Cuándo se van a mostrar en la pantalla? Cuando el programa esté en ejecución. ¿Se acuerdan que dijimos que Python era interpretado? Entonces, cuando uno ejecute este programa, el intérprete va a leer esta línea, va a decir, ah, mira, acá pusieron un print y una cadena, tengo que mostrarla en la terminal y la va a mostrar. ¿Cómo hacemos eso desde adentro de Visual Studio Code? Simplemente haciendo un clic en este triangulito que aparece acá, que tiene el simbolito de un play. Este simbolito aparece porque hemos instalado la extensión de Python, si no, no estaría ahí. Entonces, bueno, si todo está bien, hacemos un clic y si no pasa nada raro, deberíamos ver acá, entre todo esto que ahora vamos a ver qué es, deberíamos ver el hola mundo, que es la cadena que tenemos acá. Abajo del hola mundo hay un espacio sin nada, que es el print este. Este print no tiene nada para mostrar, pero igual dejó un lugar. Y todo lo demás que está acá, que siempre, la primera vez que uno ejecuta un programa en la terminal, si está acostumbrado, sobre todo la gente que son sub 30 o sub 40 ya, que han usado toda su vida una interfaz gráfica, todas estas cosas que se ven acá son propias de la terminal, digamos, del sistema. Y básicamente lo que me están diciendo acá, en este caso, es que el usuario de la computadora es Ariel, que el nombre de la computadora es AMD, y que la ruta en la que estamos parados, o sea, la carpeta, esta clase 01, está colgada, digamos, en mi sistema de archivos, dentro del escritorio, en una carpeta que se llama capacitación, en una subcarpeta que se llama curso Python 1, clase 01. Lo que viene a continuación es lo que se ha ejecutado barra Python, barra bin, barra Python 3, toda esta ruta hasta prueba2.py y el resultado de esa ejecución ha sido esto. O sea, todo esto no lo necesitamos, no necesitamos saber mucho todavía para qué sirve o qué es, pero eso es lo que tendríamos que haber escrito si no hubiésemos tenido esta flechita. Entonces nosotros básicamente nos vamos a limitar a escribir código y a ver su ejecución cada vez que hacemos clic acá. Todo esto es parte de la terminal. Una vez que el programa finaliza, vuelve a quedar el cursor acá y está listo para que uno ejecute este programa de vuelta u otro. Yo lo ejecuto otra vez, vuelve a hacer lo mismo. Sobre este lado no hay nada útil por ahora, lo podemos cerrar con esto y tenemos un poco más de espacio. Este segundo print, como les decía,
mostró este espacio en blanco. Después vamos a ver todo lo que se puede hacer con print, pero en principio uno también podría escribir números y se vería en lugar de un espacio en blanco un número, etc. La disposición de la terminal que aparece por defecto acá abajo se puede cambiar. A veces es más cómodo tenerlo a un costado o en otra posición. Si ustedes van a esta zona de la pantalla y presionan el botón derecho, van a ver que una de las opciones es posición del panel. En este caso el panel de la terminal está en la parte inferior de la pantalla. Si yo lo llevo a la derecha, me queda acá al costado y en alguna situación, dependiendo también el tamaño del monitor que tenga o cómo tenga distribuida mi compu, me puede ser más útil de un costado o del otro, ¿no? El contenido de la terminal se puede scrollear, es decir, cuando haya mucho contenido acá, uno puede hacer scroll, subir y bajar para ir a ver algo que ocurrió antes. Y si todo esto me pone muy nervioso porque veo mucha cosa escrita ahí y no la quiero tener a mano, puedo utilizar un comando, que no es un comando de Python, es un comando de la terminal que se llama clear, que lo que hace es borrar el contenido. Cada vez que yo escribo así, clear, me limpia la pantalla. Entonces eso a veces me trae un poco de orden. Más adelante vamos a ver que lo podemos hacer directamente desde el programa, pero por ahora sepan que lo podemos limpiar así. En ningún momento yo guardé este programa, pero cuando le doy play, el programa se guarda antes de ser ejecutado. Nos conviene configurar Visual Studio Code para que cuando yo cierre la ventana, si me olvidé de guardar, me guarde el trabajo. Incluso con la opción que vamos a ver ahora, que está acá en archivo, que se llama autoguardado y yo lo tengo tildado, esto lo que hace es que cada vez que haya algún cambio en el código fuente, el archivo se guarde automáticamente. Entonces de esa forma nosotros podemos olvidarnos, si se quiere, de que se nos pase de guardar el trabajo. Muchas veces ocurre, uno trabaja media hora y salió del editor y no guardó y después hizo todo lo que trabajé de gusto. O hay un corte de energía eléctrica. Donde yo vivo es bastante habitual, entonces como este autoguardado me guarda el código cada vez que yo hago alguna modificación, aunque se hubiese un corte de luz ahora, el código este estaría guardado, ¿no? Bueno, esto más o menos sería un poco lo que yo tenía pensado para contarles hoy y nos deja listos para la segunda clase, donde vamos a ver, por ejemplo, por qué me apareció esta lamparita acá y esto subrayado. Vamos a ver efectivamente cómo puedo hacer algo útil con esto, porque para poner hola mundo no voy a estar una hora toda la semana aprendiendo a programar. Vamos a hacer cosas mucho más, más interesantes, pero esto era necesario para poder dar el puntapié inicial. Si se fijan, en esta misma presentación, que la voy a dejar en formato PDF al principio en el repositorio de GitHub, donde tenemos que aparece acá al final en la descripción del video, van a ver que la próxima clase, voy a salir de esto porque no puedo ir uno por uno hasta el principio, me voy a volver loco. La próxima clase vamos a empezar a ver qué son las variables, cómo las podemos crear, cómo le podemos asignar valores, qué tipos de datos tienen esas variables y qué son los operadores aritméticos. Ya con eso por lo menos vamos a poder hacer algo útil. Vamos a poder guardar algún valor, vamos a poder utilizarlo para sacar hacer algún cálculo, poder mostrar datos en la pantalla de esos resultados y demás. Vamos a presentarla de vuelta. Así que bueno, básicamente esto sería todo por hoy. Lo que les voy a pedir entonces, si les interesa seguir aprendiendo Python en este curso, que el próximo martes a las 18 se conecten en el enlace que también dejo por aquí abajo en esta reunión de Meet y así vamos a poder ampliar un poco lo que hemos visto hoy. Por el momento les doy las gracias por haber llegado hasta acá y espero que todos estén la próxima clase.